Actualmente la Sociedad de Cardiología Intervencionista de México, que se llama SOCIME, se ha integrado a la Sociedad Europea a través de un proyecto que se llama Stent for Life, que en México lo hemos dado el mensaje de código infarto, que es precisamente una serie de estrategias para generar que la gente pueda llegar lo más rápido posible a recibir la mejor atención de un infarto. Sabemos que en México, igual que en la gran mayoría de los países del mundo, los infartos y la cardiopatía isquémica son la principal causa de muerte. Y mucho de esto es debido, desafortunadamente, pues a los retrasos que hay desde el paciente siente alguna molestia, que acude a pedir una atención, y de que esa primera atención sea lo suficientemente eficaz para saberlo trasladar a un centro donde le puedan hacer una intervención, que es poner un stent, que hoy por hoy pues sabemos que es la mejor estrategia en la atención del infarto, y esto yéndose de la mano con una serie de estrategias farmacológicas que nos van a ayudar precisamente a que sea lo más exitoso este tipo de tratamientos. Sí, es un trabajo, en Europa este proyecto lleva 5 años y de hecho se inició aquí en Barcelona, y la intención es precisamente conocer, hacer un diagnóstico situacional de cada país para entender cuál es la problemática en la que estamos viviendo. Y lo siguiente, pues, es identificar los nichos donde se está obteniendo estos retrasos, ¿no? Muchas veces es desconocimiento de la gente de qué hacer en caso de tener alguna molestia, cómo identificar si mi molestia es relacionada con el corazón, pero también es muy importante el saber, el médico de primer contacto o la atención médica de primera vez, qué es lo que tiene uno que hacer en forma inmediata. Hay cosas que no hay que hacer, y esto quizás es uno de los mensajes de este proyecto, y ser muy específicos de tener un diagnóstico inmediato, porque al tener este diagnóstico inmediato, estamos hablando de infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, esto implica que la opción inmediata que tenemos que hacer es reperfundir, es decir, destapar la arteria que está ocasionando el problema. Y de ahí que hay infinidad de estudios que han demostrado que entre más rápido sea la atención, pues es evidentemente mejor el pronóstico de alguien que tiene este problema. Entonces lo que queremos es incrementarlo. Lo ideal es poder decir que hacemos esto en más del 50% de los pacientes, pero creo que nuestro mensaje es proyectar esto a mediano plazo, con pasos sólidos, para ir precisamente mejorando esto. Creo que nosotros le llamamos tiempo de isquemia del paciente que tiene el primer síntoma a que, vamos a decir, llega y se destapa la coronaria. Y hay muchos momentos críticos en esto, y el primero sería dar la educación a la gente sobre cuál es el dolor, cómo son los síntomas, a qué se refiere, y para esto pues son campañas de educación a la población abierta, pero también actividades muy específicas a la gente que se dedica a las ambulancias, al manejo prehospitalario, para saber inmediatamente si yo tengo un paciente que estoy sospechando un infarto y tengo la infraestructura mínima para diagnosticarlo, que sería un electrocardiograma, poder comunicarme con centros que hacen esta atención del infarto, y que precisamente el paciente se vaya específicamente a un hospital donde se le va a resolver el problema en forma global. Realmente antes de formar parte de Stent for Life, que de hecho la Sociedad de Cardiología Intervencionista de México fue agregada como miembro a partir de mayo de este año, teníamos un proyecto piloto tiempo atrás, unos 3 años atrás, que se llama Código Infarto. Comenzamos en una provincia donde trabajo yo, que se llama Puebla, que es una ciudad, una región cercana a los 5 millones de habitantes, en donde se capacitaron paramédicos o gente que trabaja en las ambulancias del sistema público para poder detectar la posible existencia de un síndrome coronario, y con esto administrar los primeros auxilios al enfermo, tomar un electrocardiograma, que es la clave de esto, y mandarla por vía electrónica, por telemetría o incluso por teléfono móvil, telefonía móvil, a el centro de cardiología, y así mejorar la sensibilidad diagnóstica del caso, ¿no? Y obviamente con esto activar al equipo de emergencias localizado en las 24 horas para que el cardiólogo intervencionista y el equipo de hemodinámica llegue al momento del infarto para realizar la angioplastia primaria. Sí. De hecho, como parte ya oficial de la iniciativa Stent for Life, tenemos acercamientos con el gobierno, con diferentes instancias, tanto a nivel nacional, federal,
como a nivel estatal, en cada provincia, para poder negociar que se pueda establecer como una norma oficial mexicana la atención del infarto. Lamentablemente en México no hay una norma oficial del tratamiento del infarto en temas prehospitalarios. Es decir, nadie sabe bien qué hacer cuando el enfermo llama por teléfono. Y todo esto tiene que comenzar desde cero, y la Sociedad de Cardiología Intervencionista de México realmente estamos muy entusiasmados con este tema para poder fusionar tanto el concepto cardiológico de la atención del infarto dentro del hospital como las instancias y las diferentes políticas de salud prehospitalaria, para que esto haga una sinergia y entonces el enfermo le vaya mejor. Sí, no, lo hay en diferentes partes, en diferentes ciudades lo tenemos, habrá que unificarlo, y obviamente si esto llega a ser un esquema totalmente nacional, bueno, será un único chart, una única lista, digamos, de protocolo para poder determinar que sea el mismo tratamiento y la misma atención para todas las ciudades del país.